Buenas noches, hermanos, jóvenes, Dios les bendiga a todos. Hoy vamos a titular el tema Contracorriente, me dijo la directora de jóvenes. Contracorriente significa actuar, pensar o vivir de manera opuesta a la opinión, la costumbre o las tendencias de la mayoría. Esta expresión figurada que proviene de nadar en dirección contraria al flujo del agua, implica enfrentarse a mayor dificultades o defender una postura. ¿Recuerdan a los 12 espías cuando fueron a explorar la Canaán terrenal? Donde 10 vinieron con un informe distorsionado y 2 solamente vinieron con una mente positiva, y todo el pueblo se llevó de la opinión de la gran mayoría de los 10 espías y no de la de los 2. Es un ejemplo. Hay 2 declaraciones que Dios hace acerca de nosotros, los seres humanos. En Génesis capítulo 1, 26 al 27. La primera declaración es que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Eso es lo que hace del hombre un ser distinto al resto de los seres humanos, de los seres vivos que pueblan este planeta. Tener los intelectos, emociones, voluntad, capacidad creativa y muchas otras cosas más, por el hecho de haber sido creado a la imagen y semejanza de Dios. Lo segundo que este pasaje nos enseña es que Dios nos hizo responsables de su creación como seres creados a su imagen. Dice en el versículo 28 de Génesis 1 que Dios le ordenó al hombre recién creado que sea fecundo, que se multiplicara, que llenara la tierra y que ejerciera dominio sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y más adelante, en Génesis 2:15, dice que Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. En otras palabras, Dios le dio al hombre la responsabilidad de desarrollar plenamente la potencialidad de la creación para la gloria de su nombre. Amén. El hombre debía cultivar el jardín del Edén. Y más aún, mis hermanos, el hombre debía extender ese jardín por medio de su trabajo hasta cubrir todo el planeta, haciendo un buen uso de los recursos que Dios le había dado. Si Adán y Eva no hubieran pecado, nosotros viviéramos en el huerto del Edén. Un huerto que iba a cubrir todo el planeta Tierra. Es por eso que en Génesis capítulo 1, 28, es un texto que ha sido conocido como el mandato cultural. El mandato cultural, esa es una palabra que encierra la idea de cultivar y que influye todo tipo de actividad humana que contribuya al desarrollo y el florecimiento de la sociedad. El mandato cultural incluye el arte, el desarrollo de la agricultura, la ciencia, la economía, la tecnología, la política, las estructuras sociales, la buena comida. De hecho, mis hermanos, piensen en esto. Estamos aquí en este lugar. Yo puedo pararme y hablar por medio de un micrófono. Ustedes me escuchan. Hay personas que están viendo esta prédica por la internet. De hecho, este sermón se está grabando y va a ser subido a YouTube y a las demás redes sociales. Y muchas personas, yo espero, en verdad, que se puedan beneficiar de la predicación de la palabra. ¿Saben qué es todo esto, hermano? El mandato cultural. Hay personas que por el mandato cultural, aún personas que no conocen al Señor, han inventado todas estas cosas, incluyendo el aire acondicionado, para que nosotros podamos sentarnos aquí cómodamente y adorar a nuestro Dios. Piensen
en los misioneros que han salido a predicar la palabra de Dios a otro lugar. ¿En qué se van? En un avión, hermano. Hay personas que se han inventado aparatos de transportación, los cuales las personas pueden llevar bien lejos, rápidamente, y llevar la palabra de Dios. ¿Qué es todo eso? El cumplimiento del mandato cultural. Así que pudiéramos resumirlo todo esto en una fórmula matemática y decir que la creación más el esfuerzo creativo del hombre es igual a cultura. La creación hecha por Dios más el esfuerzo del hombre, el esfuerzo es igual a cultura. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza para darle el privilegio de regir la creación junto con él. Así que, mis hermanos, jóvenes queridos, hay un trabajo que nosotros estamos llamados a hacer en este mundo como seres creados a imagen y semejanza de Dios. Cada uno de acuerdo a los dones y talentos y oportunidades que el Señor le ha dado. Mientras estemos en el mundo, debemos beneficiar al mundo en el cumplimiento del mandato cultural. De manera que la misión dada por Jesús en Mateo 28, de hacer discípulos a todas las naciones, no es la única comisión que Dios nos ha dado. No es la única. Tanto el mandato cultural de Génesis 1:28, dado a todo hombre, como la gran comisión dada a la iglesia, son mandatos divinos y ambos deben ser tomados en serio. Por eso, Pablo dice en Colosenses 3, versículos 23 y 24, todo lo que hagáis. ¿A quiénes Pablo escribió este texto? ¿A los evangelistas? ¿A los maestros? ¿A los pastores? ¿A los maestros de escuela sabática? ¿A los que sirven en la iglesia? No, a los siervos que hacían cualquier tipo de trabajo. Y Pablo le dice, todo lo que hagáis, desde limpiar un piso hasta criar un niño, hasta hacer una casa, hacer una obra de arte, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibí la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor serví. Cuando ustedes están envueltos en ese tipo de cosas que no son espirituales, ustedes están sirviendo a Jesús. Ahora, nosotros sabemos que Génesis capítulo 3 está registrada la caída del hombre. Nosotros vivimos en un mundo caído, en el que impera la maldad y el pecado, en medio de un sistema que no solo intenta alejarnos de Dios, sino también que anularnos como cristianos, para que no vivamos intensamente y apasionadamente para la gloria de Dios, para que no cumplamos la gran comisión a ser discípulos a todas las naciones. ¿Cuál es la pregunta que yo quiero responder en esta tarde noche? ¿Cómo podemos ser fieles a Dios en medio de este sistema de maldad, sin escapar del mundo y sin enredarnos en él? Ir contracorriente en el mundo, pero no del mundo. Debemos cumplir el mandato cultural viviendo como ciudadanos de este mundo. Pero, mis hermanos, ¿qué hacemos con algunos pasajes del Nuevo Testamento que parecen alentarnos, involucrarnos en el mundo, como si ser médico, por ejemplo, fuera menos noble que ser pastor? O ser evangelista es menos noble que ser un ingeniero. ¿Qué hacemos con esos pasajes del Nuevo Testamento que parecen alentarnos a despreciar las cosas del mundo, como que si lo único que valiera la pena fuera todo lo relacionado con la gran comisión, como que todos los demás fuera una pérdida de tiempo, en el que sería mejor librarse si podíamos tener una mejor opción? Lo que yo quiero hacer es ver algunos de esos pasajes y quisiera considerar con ustedes algunos de estos pasajes para ver si en verdad enseñan lo que muchos creen que enseñan. La enseñanza
de los 12 espías registrada en el libro de Números, capítulo 13 y 14, destaca la diferencia entre caminar por fe o por vista, o ir contracorriente. Mientras 10 espías se enfocaron en los obstáculos y el miedo, Josué y Caleb confiaron en las promesas de Dios, enseñando, mis hermanos, que es posible superar cualquier obstáculo aparentemente imposible de vencer. El miedo distorsiona la realidad. Los 10 espías se enfocaron en los gigantes, olvidando los milagros de Dios que había hecho en ellos. El miedo y lo desconocido puede paralizarnos. Josué y Caleb vieron los gigantes, pero vieron el poder de Dios por encima de los gigantes. Fueron contracorriente, Josué y Caleb. Esto nos enseña a enfocarnos en la grandeza divina y no enfocarnos en nuestras propias opiniones. Las consecuencias, mis hermanos, son: el pueblo de Israel dejó que el informe negativo sembrara pánico. El pueblo fue en contra del informe de Josué y Caleb y fue a favor del informe de los 10 espías, lo que provocó que el pueblo de Israel durara 40 años. Eso nos advierte sobre el peligro de contagiarnos del pesimismo y perder algunas bendiciones por dudar. Una historia muy distinta: en Primera de Reyes, el pueblo de Israel le pidió a Jeroboam que aliviara el pesado yugo y las cargas del pueblo. Los ancianos que habían servido a Salomón le aconsejaron a Roboam que respondiera con amabilidad y sirviera al pueblo. Si lo hacía, el pueblo le serviría para siempre. Roboam rechazó esta sabiduría y consultó a sus amigos de la infancia. Ellos le aconsejaron que fuera impecable y le dijera que su autoridad era la fuente de su padre. Al seguir el consejo de los amigos, Roboam respondió con dureza al pueblo diciendo que aumentaría su carga. Esto provocó la división, llevando a que 10 tribus se fueran al norte y se rebelaban y nombraran otro rey como su rey. Por eso es que, mis hermanos jóvenes, vamos a analizar algunos textos para saber cómo ir en contra de la corriente. Primera de Pedro 2:11 dice: queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se abstengan de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Ustedes pueden llevar una vida ejemplar en sus corazones. Así, por más que ellos los acusen, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios por su estilo de vida. Nosotros somos peregrinos y residentes temporales en este mundo. Nosotros no pertenecemos a este mundo, mis hermanos. ¿De qué debemos abstenernos entonces? De las pasiones carnales que combaten contra el alma. Debemos mantener a rayas esos deseos carnales. No debemos satisfacer esos deseos, mis hermanos. Cuando nosotros cedemos a la tentación para aflojar esa tensión que sentimos mientras somos tentados, hay una gran tensión, ¿verdad? Cuando somos tentados, una tensión, lo que tenemos deseo de pecar. Y cuando nosotros cedemos a esa presión para que afloje la tensión, ¿saben lo que estamos haciendo? Estamos tratando de apagar fuego con gasolina. Se va a encender más. Es en ese contexto que Pedro describe aquí como extranjeros y peregrinos, hermano. Los cristianos somos distintos a las personas que todavía pertenecen a este sistema de maldad. Y el Nuevo Testamento señala como el mundo, de manera que aunque vivimos en este mundo físico, no somos del mundo en un sentido espiritual. Uno de los mayores peligros para el creyente es sentirse demasiado cómodo aquí. Primera de Pedro 2:11 nos repite de nuevo: amados, yo ruego como extranjeros
que, que se abstengan a los deseos carnales. Peregrinos y residentes temporales. Un extranjero no se establece permanente en un lugar. Un peregrino está de paso. Nuestra ciudadanía es celestial. Este mundo no es nuestro hogar final. Cuando miramos eso, comenzamos a vivir como si lo fuera. Pedro identifica nuestra identidad con nuestra conducta. Recuerda que tú estás de paso, no te aferres, no negocies lo eterno. Los deseos carnales no son inofensivos. Dicen que batallan contra el alma. Es una guerra y el campo de batalla es tu corazón. El mundo normaliza lo que Dios condena, pero el creyente que entiende que es peregrino vive con una perspectiva diferente. No vivimos para acumular aquí, vivimos para invertir en lo eterno. No buscamos encajar en este mundo, buscamos agradar a Dios. Ser peregrino no significa aislarnos, sino vivir con una lealtad superior al mundo. Examina qué tanto te ha acomodado el sistema de este mundo. ¿Tus actividades reflejan eternidad o comodidad? Decide vivir como extranjero, abstente de lo que daña tu alma, camina con los ojos puestos en lo eterno. ¿Cuántos dicen amén? Vivimos en este mundo físico, somos terrícolas, pero no pertenecemos a este sistema de maldad de este mundo. Escuchen qué dice Pedro más adelante. 1 Pedro 4:13. En el pasado han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen a Dios. Inmoralidad, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas, adoración a ídolos. No es de extrañarse que sus amigos de la vida vieja se sorprendan de que ustedes ya no participen de las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen. Por eso nos calumnian como cristianos. Pero recuerden, mis hermanos, que Dios está listo para juzgar a todos, tanto como a vivos como a muertos. Los impíos se sorprenden porque nosotros somos para ellos peregrinos y extranjeros en cuanto a este sistema de maldad. Nosotros no pertenecemos a este mundo caracterizado por la sensualidad, la lujuria, las borracheras. Cristo nos compró con su sangre para que no tengamos que ver nada con la maldad. Somos extranjeros y peregrinos con lo que respecta a este mundo caído. Nosotros tenemos otro sistema de valores. Nosotros tenemos otros propósitos en la vida. Nosotros tenemos otras prioridades. Somos peregrinos y extranjeros. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Nosotros fuimos creados por Dios para vivir en este mundo. Y por lo tanto, no solo debemos ocuparnos en cosas que son de este mundo, sino que también podemos disfrutar legítimamente de las cosas disfrutables de este mundo. Pablo dice en 1 Timoteo 6:17, a los ricos de este siglo, mándales que no sean altivos, que no pongan su confianza en la riqueza, los cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, para que la pongamos en un museo y la contemplemos allí detrás de un cristal. No. ¿Para qué Dios nos da las cosas, mis hermanos? Pregunto. ¿Para qué Dios nos da las cosas? Para que las disfrutemos. Dios nos da las cosas para que las disfrutemos. En ese sentido, repito, nosotros somos tan terrícolas como todos los demás. Necesitamos el oxígeno de este mundo. Necesitamos la comida de este mundo. Necesitamos la ropa de este mundo. Somos terrícolas, no extraterrestres. Vivimos aquí y cuando Cristo venga por segunda vez, los salvados se irán por 1000 años al cielo. Luego de los 1000 años, venimos a esta tierra ya nueva. Vamos al Salmo 37, mis hermanos. ¿Dónde pasaremos la eternidad? Salmo 37:9 dice, porque los malhechores serán exterminados, mas los que esperan en el Señor poseerán la tierra.
más los humildes poseerán la tierra y se deleitará en abundancia. Versículo 22 del Salmo 37. Porque los que son bendecidos por el Señor poseerán la tierra, pero los impíos serán exterminados por él. Los justos heredarán la tierra para siempre. Versículo 34. Espera en el Señor, guarda su camino y él te saltará para que posee la tierra. ¿Le queda alguna duda? Vivimos aquí y aquí viviremos eternamente, solo que la tierra será nueva por el Señor. Y ahora yo te pregunto, mis hermanos, hermana, joven, ¿es evidente para las personas que te rodean que tú vives tu vida normal, que tú eres distinto, que tú vas en contra de la corriente de este mundo? Los demás buscan casarse, buscar novio y novia que son impíos, pero que tú como cristiano buscas novio y novia cristiana, ir en contra corriente. La gente se da cuenta de eso, que tú eres distinto, por las cosas que tú valoras, por las cosas y decisiones que tú tomas. La gente ve claramente en ti que hay cosas que son importantes para ti. Las personas se dan cuenta de eso, que tú eres distinto por las cosas que haces, que tú eres distinto por las cosas que dominan tu conversación, que tú eres distinto por la forma como te diviertes, por la forma como tú usas el tiempo libre ahora que estamos de vacaciones. Es obvio que tú estás tratando de mantener a raya los deseos carnales que batallan contra nuestra alma. ¿Te avergüenzas cuando vienen esos malos deseos? ¿Tú vienes en arrepentimiento y fe cuando caes en pecado? ¿O has llegado a un punto, a tal frialdad espiritual, que ya ni siquiera puedes discernir que has vencido por los placeres carnales? Otro de estos textos del Nuevo Testamento es Colosenses capítulo 3. Recuerden mis premisas. Somos terrícolas. Cualquier ser humano que habita el planeta Tierra. Vivimos en este mundo, pero no somos del mundo. En un sentido, somos de aquí y en otro sentido, no somos de aquí. Vamos en contra de la corriente de este mundo. Colosenses 3, 1 y 2 dicen: si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Hay personas que leen este versículo y dicen: para poder ser más espiritual, tenemos que gastar el tiempo. Por eso yo no hago otra cosa que no sea que leer la Biblia, orar, discipular a otros. Puede ser jugar o hacer cualquier otra cosa. Los creyentes tenemos que tener mucho cuidado en la forma como usamos nuestro tiempo, de manera que las actividades que hacemos aquí no interfieran con nuestra lectura bíblica, no interfieran con nuestra oración, con el hecho de compartir la fe con otros. La pregunta es de eso que Pablo está hablando aquí, cuando dice poner las cosas, la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra? Yo no creo. Miren el contexto. En unos versículos anteriores, antes de dar esta advertencia, el apóstol Pablo está condenando el asertismo. Al final del capítulo 12, ¿qué es el asertismo? La doctrina que enseña que nosotros debemos privarnos de ciertos placeres y comodidades y llevar una vida rigurosa si queremos crecer espiritualmente. Esta palabra proviene del griego askesi, que significa ejercicio o entrenamiento. El ascetismo promueve una vida de privaciones para llegar a ser tan piadoso. La idea es que a la medida que nosotros debilitamos el cuerpo, absteniéndonos de comida, bebidas, descanso, en esa misma medida fortalecemos el alma y al mismo tiempo ganamos el favor de Dios. Pero mis hermanos, esa idea es totalmente contrario al evangelio. Escuchen qué dice Pablo en Colosenses 2, 20. Si habéis muertos con Cristo a los principios elementales del mundo. ¿Por qué? Como si algún viviera en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manipules, no guste, no, todos los cuales se refieren a las cosas destinadas
a perecer con el uso según los preceptos y enseñanza de los hombres. Tales cosas tienen apariencia de sabiduría en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno. Y es inmediatamente después de esas palabras que Pablo nos dice y nos exhorta a que busquemos la cosa de arriba, no en la de la tierra. Debemos procurar la santidad, pero el ascetismo, dice Pablo, no es el medio para tratar de alcanzar esa santidad. ¿Qué son entonces esas cosas de la tierra que debemos poner nuestros ojos? Padres, una pregunta. ¿Sus hijos son de la tierra? ¿Sí o no? Sus hijos son cosas de la tierra. Claro que sí. Su trabajo es de esta tierra. El cuidado de su casa es de esta tierra. Claro, claro que sí. Entonces, ¿cuáles son esas cosas en las que no deberíamos ocuparnos para poder ocuparnos de las cosas celestiales? El texto lo enseña claramente en el versículo 5 del capítulo 3 de Colosenses. Por tanto, considerad los miembros de nuestro cuerpo terrenal. Aquí se usa exactamente la misma expresión griega del versículo 2. Nuestro cuerpo terrenal, ¿muertos a qué? A la fornicación, a la impureza, las pasiones, los deseos, malos deseos, la avaricia, que es idolatría. Pablo está diciendo, debido a nuestra unión con Cristo en su muerte y en su resurrección, todos esos pecados ya no deben reinar en nuestras vidas. El pecado sigue siendo nuestro enemigo, pero ya dejó de ser nuestro rey. Y por lo tanto, independencia del Espíritu Santo, debemos darle muerte a la inmoralidad sexual, a la impureza y a todos esos malos deseos que Pablo menciona. Y luego, en el versículo 8, Pablo dice, de Colosenses 3, pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez. No mintáis los unos a los otros, puestos habéis desechado al viejo hombre con sus malos deseos. Esas son las cosas de la tierra en que no debemos poner nuestros ojos. Esas son las cosas de la tierra en las que tú y yo tenemos que ir en contracorriente. Pablo no está hablando ahí de comerse un mango. Pablo no está hablando ahí de jugar basquetbol. Pablo no está hablando ahí de leer un buen libro secular. Pablo no está hablando ahí del trabajo. Pablo está hablando de esos pecados. Estas son las cosas de la tierra que no debemos poner nuestros ojos. Esas son las cosas que debemos ir en contracorriente, mis hermanos. ¿Cuáles son las cosas de arriba? Donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. ¿Eso qué significa en la práctica? Debemos vivir la mayor parte del tiempo en santa contemplación. Versículo 12. Pues entonces los escogidos de Dios se han revestido de tierna compasión, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacéis vosotros. Y sobre toda esta cosa, vestido de amor, que es el vínculo de unidad, y que la paz de Cristo reine en nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Y sed agradecido. ¿Saben? Son las cosas del cielo que tenemos que tener nuestros ojos. El carácter de Jesús, que se está siendo descrito en los versículos 12 en adelante de Colosenses 3. No mire las cosas no ponga tu mira en las cosas de la tierra. Apártate de esos pecados. Cultiva el carácter de Cristo. Eso es poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Así que, mis hermanos, jóvenes, ¿cómo nosotros podemos saber si estamos mirando nuestra mira en la cosa de arriba? Si el carácter de Cristo es cada vez más evidente en nosotros, a través de un espíritu bondadoso, paciente, compasivo, perdonador,
Sobre todo en esos momentos cuando más lo natural es una reacción de amargura, con enojo, con ira, con malicia y con todas las cosas que Pablo describe en el versículo 8 de Colosenses 3. Y una vez más, mis hermanos, yo te pregunto, ¿tú valoras el carácter de Cristo como Pablo lo describe aquí? Tanto que desea de todo corazón que ese carácter sea más visible en ti. Tú te detienes en las Escrituras a observar con inspiración la persona y las obras de Cristo que Pablo nos dice en 2 Corintios 3:18, contemplando su gloria, que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Mis hermanos, no hay atajos aquí. Para ser como Cristo no hay que mirar las cosas de este mundo, sino mirar a Cristo. Tenemos que mirar a Cristo a través del lente de las Escrituras. No hay atajos. Nosotros vivimos en una época donde hay muchas distracciones. Este aparato es sumamente importante, pero este aparato es un problema porque es una fuente de mucha distracción. Mis hermanos, mirar a Cristo en la Biblia no es leerla 5 minutos. Cada vez que te llega una notificación, te interrumpe la lectura y va a la notificación. No, mis hermanos. Hay que mirar a Cristo a través de la Biblia, mis hermanos, sin distracción. Enfócate en las Escrituras. Enfócate en Jesús. Mira las cosas de arriba. Las cosas de arriba donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Es de eso que Pablo está hablando aquí. Apártate de la fornicación, apártate de la ira, apártate del enojo, apártate de la inmundicia, apártate de la mentira, que son cosas de la vieja vida. Mira a Jesús con admiración a través del lente de la Biblia. No hay atajos aquí. ¿Cuántos dicen amén? 2 Corintios 4:16, mis hermanos. Este texto es muy mal interpretado. Por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior se va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día, pues esta leve y pasajera aflicción nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, a no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. Henry, ahí está. Ahí está más que claro. Si hay un pasaje que merece promover una vida súper espiritual, es este pasaje de 2 Corintios 4:18. Pablo dice claramente en el 18 que no debemos fijarnos nuestra vida en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. Ahí, Pablo, si nosotros miramos con cuidado el contexto de este pasaje, vamos a ver que Pablo está hablando de otra cosa. Lean conmigo los versículos 8 al 10 de 2 Corintios 4. Pablo dice, hablando de sí mismo y los que con él estaban en aflicción, afligidos en todo, pero no agobiados, perplejo, pero no desesperado, perseguido, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre con todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Pablo había tenido que pagar un precio muy alto por su fidelidad a Cristo, pero a pesar de todo eso, es que él dice en el versículo 16, no desfallecemos. Y esas son las cosas, porque esas son las cosas, la consecuencia temporal de vivir en Cristo. Y no pueden compararse ni siquiera con las bendiciones eternas que tenemos en Cristo. Con esta información, lean 17 y 18 otra vez. Pues esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, porque somos cristianos, mis hermanos. Esta leve y pasajera aflicción nos produce una ligera gloria, pero que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas
en las dificultades que nos acarrean el hecho de ser cristiano y de ser fieles a Cristo en un mundo caído. Porque las cosas que se ven, es decir, todas estas aflicciones, todas estas persecuciones que sufrimos por ser cristianos, son temporales. Pero las que no se ven, es decir, todas las bendiciones que nosotros tenemos por el hecho de estar en Cristo, esas cosas son eternas. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, de qué está hablando Pablo aquí? Pablo no está hablando aquí de las cosas creadas por Dios, ni por las cosas que se ven, las cuales se pueden ver, tocar, disfrutar. No, él está hablando, él está comparando lo que significa vivir en un mundo caído con las bendiciones que nosotros tenemos en Cristo. Vivimos en un mundo que aborrece a Dios y que por esa misma razón aborrece a los cristianos. Pero debemos seguir siendo fieles al Señor sin importar la consecuencia, sabiendo, como dice Pablo en Romanos 8:18, que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, que son las cosas que se ven? Otra pregunta, mis hermanos. ¿Tus hijos se ven? Son muy visibles. ¿Y sabe qué? Tienes que poner atención a tus hijos. Y se ven. Tu trabajo se ve. Tu trabajo se ve. Entonces tú tienes que poner atención a tu trabajo. Tienes que poner atención a eso que se ve en tu trabajo. De hecho, yo predico y yo tengo que tratar con libros y Biblia de estudio que se ven para poder sacar el tema, que también se ve el tema, y predicarlo aquí en la tierra a ustedes que se ven cada sábado. Así que lo que Pablo está hablando aquí no es de lo que yo veo de este mundo creado por Dios. Las cosas que se ven son las aflicciones que tú sufres por el hecho de ser cristiano. Esas son las cosas. Las que no se ven son las bendiciones enormes que Dios te da a ti por estar en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Dios está haciendo en nosotros, poniendo el carácter de Cristo en nosotros, haciéndonos más pacientes, que son cosas que no se ven. Se ven los resultados de la paciencia, pero la paciencia no se ve, mis hermanos. ¿O alguien, por favor, me puede mostrar una paciencia? No se ve la paciencia, se ven los resultados. ¿O alguien me puede mostrar aquí, mostrarme una paciencia, una compasión físicamente? Eso no se ve. Se ven los resultados, claro está. Ahora yo te pregunto, mis hermanos, ¿estás tú dispuesto a sufrir las consecuencias de ser cristiano? Que se ve en la universidad, en los trabajos, en medio de tu familia incrédula, en medio de tus amigos, siendo tú fiel a Dios y viviendo en santidad. ¿Estás tú dispuesto a sufrir las consecuencias de ir contracorriente en este mundo? ¿O estás tan atento a las cosas que se ven? El aislamiento de muchas cosas. El bullying, el maltrato, el rechazo, por tú mantener tus convicciones cristianas. ¿Estás perdiendo tú las cosas que no se ven? Es decir, los privilegios que tú tienes por el hecho de estar en Cristo. Esa es la pregunta para ustedes, mis hermanos. Primera de Juan 2:15, con ese terminamos. Yo espero que hayamos podido ver cuán importante es leer cada texto en su contexto. Y de paso, yo espero que ustedes puedan ver que para leer la Biblia e interpretarla correctamente no se puede estar distraído. Primera de Juan 2:15. Leer la Biblia toma mucho tiempo, mis hermanos. Eso no se hace en 2 minutos. Primera de Juan 2:15, por favor. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Este es un texto, no améis al mundo. No hay nada sutil, no hay nada complicado en esta frase. Y por si acaso, si alguno tuviera alguna duda, Juan sigue diciendo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Cuántas cosas de este mundo tú puedes amar? Ninguna sola, según este texto. Y la razón que Juan nos da no podía ser más tajante.
Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué significa eso? Que si alguno ama al mundo de esa manera, el amor del Padre no está en él. Es un inconverso. Ahora, tenemos que preguntarnos, ¿qué significa eso? ¿Contradice este texto todo lo que hemos dicho hasta ahora? Acerca del hecho de que nosotros hagamos cosas como personas porque vivimos en este mundo. Antes de responder esta pregunta, es interesante notar que Juan es el escritor del Nuevo Testamento que usa con más frecuencia la palabra mundo. 24 veces en sus cartas y 78 en San Juan. Por ejemplo, ¿qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis hermanos, si hay algún sentido en que Dios ama al mundo, nosotros debemos amar al mundo en el mismo sentido que Dios lo ama. ¿O no es así? Así que aquí tenemos, no améis al mundo, pero Dios amó al mundo y nosotros debemos amar al mundo como Dios lo amó. Es obvio que la palabra mundo en Juan 3:16 tiene un significado y en 1 Juan 2:15 tiene otro significado. Otro texto que resulta muy iluminador es lo que Jesús le pide al Padre en Juan 17. Cuando está orando Jesús por su discípulo antes de su muerte en la cruz y su ascensión a los cielos, dice el versículo 15, yo no te ruego que lo saques del mundo, sino que lo guardes del mal. Jesús le pide al Padre que nos guarde del sistema mundano que impera en este mundo y que es contrario a la voluntad de Dios. Pero seguimos viviendo en este mundo. No lo saques del mundo. Hay un montón de cosas que debemos de hacer en este mundo. La gran comisión y el mandato cultural. ¿Y dónde la vamos a hacer? Aquí en el mundo. Con esto en mente, vamos a 1 Juan 2:15. ¿Qué son esas cosas que no debemos amar? Juan es bien claro. Y voy a leer en la Reina Valera de 60. Porque todo lo que hay en el mundo. Juan, ¿qué es eso? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Eso no proviene del Padre, sino del mundo. Del mundo que no debemos escapar. Y el mundo pasa sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Se dieron cuenta, mis hermanos? En sentido general, Juan describe la mundanalidad en este texto como aquello que no proviene del Padre y que es contrario a su voluntad. Pero yo le voy a hacer otra pregunta. ¿Quién creó este mundo? Dios. Dios creó el mundo. Y cuando Dios creó al mundo, ¿cómo lo declaró? Bueno en gran manera. Así que cuando Juan dice, no améis el mundo, evidentemente no puede estar hablando del mundo físico. Mis hermanos, no puede estar hablando de eso. Dios el Padre declaró bueno en gran manera este mundo y no solo eso, sino que hizo al hombre, mis hermanos, a su imagen y semejanza. El mandato que se involucrará activamente en desarrollar y transformar este mundo. ¿Qué es lo que no debemos amar y que no proviene del Padre? Juan menciona 3 cosas aquí. En primer lugar, la pasión y los deseos de la carne. Noten que Juan no está hablando de cosas externas. Juan está hablando de cosas que salen de nuestro corazón. Lo que deseamos está tan fuertemente que compite con la supremacía de Dios en nuestras vidas. Eso no proviene del Padre, sea lo que sea. Puede ser el deseo de tener una mejor posición económica, puede ser un uso desmedido de la ropa por tener una buena figura, puede ser rodearse de personas que no te pueden ayudar, puede ser una obsesión de la música, puede ser cualquier cosa que esté suplementando a Dios. Mis hermanos, es mundanalidad. Juan Calvino decía que el corazón humano es una fábrica de ídolos. Si no mantenemos a raya, en guardia, cualquier cosa legítima de este mundo puede convertirse en los deseos de este mundo que compiten con tu fidelidad a Dios.
Cuando te ves a ti mismo, cuando estás dedicando tanto tiempo a esas cosas, que estás descuidando la relación tuya con Dios, estás descuidando tu lectura bíblica, tu oración, tu vida de oración y tu responsabilidad con tu familia, con tu cónyuge, con tus hijos, cuando estás descuidando tu servicio en la iglesia, mis hermanos, eso es mundanalidad. Juan menciona, mis hermanos, las pasiones o los deseos de los ojos. La vista es una bendición de Dios, es un regalo de Dios, pero los ojos es una ventana que nos permite codiciar, ser cautivados por cosas que son contrarias al carácter santo de Dios. Por eso Juan no está hablando solamente de los ojos, sino de los deseos. ¿Se dieron cuenta? Los deseos de los ojos, los deseos que entran por los ojos, aquellas cosas que vemos y que levantan la codicia del corazón. Los deseos de los ojos, el deseo de tener lo que no debemos tener, el deseo, lo que Dios en su voluntad no ha querido que tú tengas, y puede ser legítimo, pero Dios no quiere que tú lo tengas. Los deseos de los ojos. Y finalmente Juan menciona la arrogancia y la vanagloria de la vida. La arrogancia, mis hermanos, y la vanagloria de la vida. El enorgullecerte de tu logro, de tus talentos, de tus habilidades, incluso de tu crecimiento espiritual, como que si ninguna de todas esas cosas vienen por la gracia de Dios en ti, ¿qué tú tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como que si no lo hubieras recibido de arriba? 1 Corintios 4, 7, mis hermanos, dice esto. Eso es mundanalidad, mis hermanos. Cuando tú haces las cosas para gloriarte a ti mismo, eso es mundanalidad. Cuando tú quieres que la gente te noten, no quieres pasar por apercibido, eso es mundanalidad. Mis hermanos, ese afán de publicar un grupo de fotos en las redes sociales, mis hermanos, revelando lo que estoy diciendo, puede estar revelando una sección de que tú quieres ser el centro de atención, y eso es mundanalidad. Tratar de hacer las cosas con nuestra propia fuerza sin depender de Dios, eso está mal, mis hermanos. ¿Han pensado en eso ustedes? De hecho, es una de las características del mundo, su independencia de Dios. ¿No es así? Su autonomía. Eso es mundanalidad, mis hermanos. Cuando tú puedes disfrutar lo que Dios aborrece, cuando tú estás en lugares que Dios aborrece, mis hermanos, eso es mundanalidad. Cuando tú te sientes a gusto y aún escogiste voluntariamente estar ahí, cuando podías y debías haberlo evitado, eso es mundanalidad. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Que el Nuevo Testamento no está hablando aquí, mis hermanos, de la creación del mundo. Nosotros somos personas que estamos en el mundo, pero al mismo tiempo no somos del mundo. Esa es la atención. Lamentablemente no podemos seguir ampliando por falta de tiempo, pero yo espero que el Señor nos haya mostrado a usted y a mí que la Biblia no nos exhorta a escapar literalmente del mundo, sino más bien a guardarnos de la maldad de este mundo. La Biblia nos exhorta a poner a Dios en el tope de nuestras prioridades, de tal manera que las cosas de este mundo, mis hermanos, se han echado a un lado. Usted puede disfrutar de todas las cosas legítimas y disfrutables de este mundo, con gratitud hacia Dios, como dice Pablo en Colosenses 3:17. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios. Oigan, miren, mi hermano, si tú no puedes dar gracias a Dios por eso que vas a hacer, no lo hagas. Si no puedes darle la gloria a Dios por eso que vaya a hacer, no lo haga. Porque aquí dice, todo lo que hagáis, dale gracias a Dios, Padre. Podemos disfrutar de aquellas cosas creadas por el hombre en el cumplimiento del mandato cultural. Pero para hacerlo, no podemos olvidarnos que vivimos en un mundo caído y por lo tanto debemos mantenernos bien alerta contra todo aquello que puede hacer causa de que pequemos. Lo que Dios desea para nosotros, mis hermanos, es que nosotros, mis hermanos,
nos consagremos a Él. Él quiere que nos involucremos haciendo el bien, sirviendo a otros a través de nuestra vocación, de nuestras buenas obras. Aún Dios quiere que nosotros podamos disfrutar de las cosas legítimamente disfrutables de este mundo. Dios quiere eso. Así que, mi hermano, no se trata de escoger entre Dios y la creación. Se trata de servirle a Él, siendo Él nuestra inspiración, y disfrutar a Dios disfrutando lo creado. Disfrutando a Dios, disfrutando de su creación. Cuando tú tratas de escoger cuál de los dos mandatos debemos cumplir, el mandato cultural o el de la gran comisión, no. Ambos mandamientos son divinos, dados por Dios para que nosotros trabajemos para honra y gloria de Dios, cada quien con la vocación que Dios le haya dado. Mis hermanos, lo que estamos diciendo aquí, que nosotros no podemos permitirnos en nuestra vida la mediocridad. Tú eres un médico, empeñate en hacerlo lo mejor que tú puedas. Eso es parte del mandato cultural. Hazlo lo mejor que tú puedas. Empeñate en ser médico. Eres abogado, ebanista, constructor, carpintero, taxista, contable, secretario. ¿Qué dice Pablo? Todo lo que hagáis, hacedlo para el Señor y no para los hombres. Mi hermano, hermana, tú eres ama de casa, hermana. Tú tienes un trabajo, hazlo bien para honra y gloria de Dios. Recuerden, mis hermanos, todo lo que hagáis sea para honra y gloria de Dios. Que Dios les bendiga.